Si tus rosas se están deteriorando de esta manera, ya no te dan flores, tampoco tiene follaje, hoy te enseño cómo recuperarlas en una sola maceta. Te voy a explicar cómo es que yo hago para que nuestras rosas empiecen a estar así frondosas y no pierdan su floración ni su follaje en muy poco tiempo. Hay algunos ingredientes que tenemos que empezar a integrar en nuestro jardín para que las plagas y el suelo se mantenga siempre fértil y no nos falten las flores. Lo primero que vamos a tener en cuenta también es el sustrato, un sustrato que esté bueno, que nos drene, que tenga muchos nutrientes, como lo es el compost, palito descompuesto, humus de lombriz, tierra negra, que no vaya a tener babosas. Y aquí le vamos a agregar arena. Esta arena nos ayuda a retener la humedad, a que si se nos olvida regarla, siempre va a estar hidratada, no se va a apelmazar tampoco con todos estos ingredientes que le estamos colocando en este sustrato. Bueno, cuando ya tenemos todo listo, vamos a conseguir una maceta donde nos quepan todas las rosas. ¿Por qué? Porque resulta que al agruparlas, estas también nos van a ayudar a que se rejuvenezcan en muy poco tiempo. Aquí voy colocando solamente hasta la mitad de la maceta. Y lo que yo hago es empezar a coger la rosa grande. Por ejemplo, si tú tienes un rosal de rosa grande y también de rosa pequeña, los puedes unir. Y acá empezamos a sacar nuestras rosas. Por ejemplo, tú ves acá que a veces el sustrato se apelmaza, no drena. Y por eso es que a veces nuestras rosas no empiezan a tener una vida bonita. Las voy a colocar de este modo. Y acá vamos a tener en cuenta que nos quede al borde de la maceta. Aquí, por ejemplo, si tenemos otras que tenemos por ahí olvidadas, entonces simplemente vamos a sacarlas de este modo y acá también las vamos agrupando para que nos empiece a quedar, cuando estas empiecen a florecer, que nos den una floración bonita, que nos quede bastante frondosa, que nos quede bonita. Aquí, por ejemplo, esta que tengo acá la voy a colocar de este lado para que nos vaya tomando la forma de la maceta y que cuando nos florezca que sea una explosión de flores. Bueno, estas rosas enanas que tú ves acá también les gusta estar agrupadas con las rosas grandes. A mí me encanta colocarlas allí. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, estas van floreciendo de manera masiva. Si de pronto tú tienes un regenerador de suelo casero, lo puedes empezar a utilizar o simplemente le colocas los abonos como lo es el compost, el humus de lombriz y listo. Bueno, aquí ya empezamos a rellenarlas, a consentirlas alrededor de la maceta con este mismo sustrato para que nos empiece a quedar bien compacta, que no se nos vaya a salir el sustrato. Y voy a tener en cuenta también a veces que si no tienes mucho tiempo de empezar a dedicarles, que tenga platico la maceta en la parte de abajo para que le retenga un poquito la humedad. Bueno, aquí ya le empiezo a rellenar y hay algunas veces que tenemos que podar. Por ejemplo, aquí hay algunas ramas que ya están secas, hay otras que por ejemplo las cochinillas les están invadiendo y acá lo que yo hago es apretarle un poquito el sustrato para que le salga el aire. Le termino de rellenar de esta manera. Recuerda siempre colocarle compost, humus de lombriz y listo. Bueno, cuando ya tenemos todo listo, entonces vamos a desinfectar nuestra podadora o nuestra tijera. Limpiamos con alcohol al 70% y por ejemplo esta, si tú te acercas, todos estos tallos está lleno de un pulgón. Entonces acá lo que hacemos es podar desde la parte de abajo. Toda esta parte está invadida de este pulgón y aquí algunas hojitas también de estas, algunos brotes que tenemos aquí, le empezamos a podar. Aunque las que yo tenía aquí, las pequeñitas, ya tenían una poda drástica. Miren la cantidad de tallos que ya tienen. Bueno, como este rosal lo tenemos en interiores, no lo tenemos al suelo directo ni a la intemperie, vamos a coger alcohol al 70% y empezamos a regarle a todas estas hojas para empezar a quitarle todas esas cochinillas que tenemos acá. Esto lo podemos hacer cada semana hasta que la plaga vaya desapareciendo. Lo importante es que no vayas a colocar la planta al sol. Bueno, pero tú te preguntarás, ¿y si la tengo al suelo directo y le estoy haciendo esta poda y quiero colocarle un fungicida que no me la vaya a quemar al sol? Lo puedes aplicar en las horas de la tarde. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a llenar en un pote 1 litro de agua de la llave, agua pura, pero antes de llegar a la parte de arriba le vas a dejar un espacio. Este espacio se lo va a llenar con leche, la leche que tenemos en nuestro desayuno, leche deslactosada, la que tú tengas, y le colocas este pequeño espacio, más o menos una tacita, y aquí con esta agua leche vas a empezar a hacerle lo mismo en las horas de la tarde cuando el sol se haya ido. ¿Qué pasa con la leche? La leche tiene poderes fúngicos para los hongos de estas plantas, también nos ayuda con el hongo cenizo, y lo mejor es que esto nos va a ayudar a proteger a que la leche se adhiera a las hojas, tanto por debajo como por encima, para empezar a proteger nuestro rosal y así
en muy poco tiempo vas a empezar a tener un rosal así como este. Mira, acá tú ves que tengo las pequeñitas a los lados y la planta de la rosa grande la he colocado aquí en la parte de adentro. También, por ejemplo, si tú ves que de pronto las arañas la están atacando, la leche con su ácido láctico que ella tiene nos va a ayudar a proteger nuestro rosal, y siempre aplícalo de abajo hacia arriba. Si tú ves que de pronto tiene algún hongo cenizo, también le vas a aplicar la leche, porque esto nos va a ayudar muchísimo a que este hongo desaparezca. Ahora, si las tienes al suelo directo y el sol está pegando, lo puedes hacer en las horas de la mañana para que la leche se adhiera a las hojas, y también en lugares bien ventilados. Si la tienes en interiores al lado de una ventana, procura que le dé ventilación para que con esto nuestra planta crezca de manera bonita y también nos empiece a dar hojas y un follaje bastante bonito. Esta leche la vas a dejar actuar por un lapso de 1 hora y luego sí vas a coger un atomizador con agua y empieza a enjuagarle todas las partes donde colocaste esta leche para que salga por completo de esta manera, para que las hojas empiecen a respirar. También empezamos como a lavarlas y a darle como un enjuague, siempre y cuando sea en lugares ventilados. Cada vez que vayas a hacer esto, siempre hágalos en lugares ventilados, ya que por la humedad esto nos puede generar hongos.